Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Según un artículo publicado a finales de 2019 por la revista Science Advances, la crisis climática global está acelerando especialmente el calentamiento de los polos de la Tierra, con vastos efectos sobre la fauna, la flora y los métodos tradicionales de supervivencia humana y la pérdida de hielo polar. En la siguiente nota vemos un ejemplo de ello. Lots of families have no way out. There is no possibility for them to move. It's a threatening situation for all the northern reindeer herding way of life, so to say. Эти ошейники были разработаны специально для использования в экстремальных условиях Якутии. Они полностью изолированы, то есть вода туда не попадает. Также они работают при минус 40-50 градусах. Los murciélagos son importantes polinizadores que dan pie a la proliferación de plantas como el maguey, pero también son huéspedes de otras especies que cuentan su propia historia y nos ayudan a comprenderlos mejor. El doctor Juan Morales Malacara investiga dos áreas de trabajo, la acarología y la espeleobiología. La acarología la enfatiza a los ácaros de los murciélagos. Yo tenía 8 o 9 años cuando iba con mi papá, y en las noches cuando con sus amigos hacían fogata, se acercaban los murciélagos, los insectívoros, por la luz les atrae los insectos son atraídos por la luz y llegan los murciélagos a comer. Desde ahí me fascinaba ver cómo las sombras en la noche pues, volaban. Yo estaba fascinado, o sea, no me dormía. Cuando empezó a investigar a estas criaturas más seriamente, empezó a ver bajo el microscopio unas criaturitas correr por su cuerpo. Resultó que eran ácaros, criaturas que lo dejaron encantado. Los ácaros prácticamente están en todos lados. Y entonces en el caso de los murciélagos, por supuesto, desde su evolución, tenían estos pequeños artrópodos que los acompañaron desde su origen. Algunos parásitos, otros comensales, o sea, no todos parásitos, pero la gran mayoría parásitos. Entonces se alimentan ya sea de líquidos tisulares o de sangre también, estos ácaros, para poder seguir viviendo, obviamente, ¿no?
pero como están con los murciélagos a lo largo de tanto de su evolución y su distribución y dispersión en el mundo, entonces yo a través de los ácaros puedo seguir la evolución del murciélago viendo la evolución del parásito o los parásitos de los murciélagos. Entonces, cómo evolucionaron, o también ver las rutas migratorias de los murciélagos sin necesidad de ponerles detectores satelitales a los murciélagos, que sí, los que estudian exclusivamente murciélagos lo hacen, pero yo no. O sea, yo con estudiar el parásito, yo sé qué ruta migratoria siguieron, por ejemplo. O zonas de riesgo ecológico, también lo puedo definir con los parásitos. Informó Mariana Perusquía, Radio y Televisión, Querétaro. La educación es un factor esencial de la respuesta mundial al cambio climático. La educación ayuda a los jóvenes a entender y abordar las consecuencias del calentamiento del planeta. Les alienta a modificar sus actitudes y conductas y les ayuda a adaptarse a las tendencias vinculadas al cambio climático. Y esto lo entienden muy bien en esta nueva cátedra. Con la finalidad de promover actividades formativas, divulgativas y de concienciación dirigidas a la comunidad universitaria en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, se puso en marcha en 2016 la Cátedra Cambio Climático, una iniciativa que nació fruto de la colaboración entre la Universitat Politécnica de Valencia y la entonces Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Para salir adelante y superar y llegar a hacer esta transición lo mejor posible es concienciación, ¿no? La ciencia, la tecnología es una palanca que va a ayudar, pero somos nosotros las personas los que tenemos que ver que hay que funcionar, trabajar, vivir de una forma diferente, ser más respetuoso con los recursos, con nuestro aire, con nuestra agua, con nuestra tierra, que todo está interconectado en el planeta, y esto es lo que la cátedra quiere ayudar. En la actualidad, la Cátedra Cambio Climático sigue siendo un instrumento no solo para investigación y formación, también para la concienciación de la sociedad y una oportunidad para reorientar el desarrollo de políticas más sostenibles y eficientes. Para nosotros es necesario que las políticas que se están desarrollando y que en la próxima década son determinantes para el futuro del planeta, para el futuro de los valencianos y valencianas, tenga esos ojos, esas mentes brillantes que nacen y que están en la Politécnica a través de esta cátedra, para que los estudiantes, con todos los pensamientos, investigaciones, reflexiones, aporten precisamente para que hagamos el camino adecuado, que no nos equivoquemos, que nos dirijan sobre las buenas políticas a realizar. Y por eso para nosotros esta conexión entre la universidad a través de esta cátedra y la consellería, que vamos a desarrollar muchas iniciativas y mucha normativa, tiene que estar ligada completamente para que podamos contribuir a ese objetivo que es la lucha contra el cambio climático. La Cátedra Cambio Climático está adscrita al Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politécnica de Valencia. Con esta cátedra se pretende crear un espacio de sensibilización, de formación y de generación de conocimiento en relación con el cambio climático. Queremos trabajar en estas ideas a 3 niveles, tanto entre los investigadores que se dedican a los temas del cambio climático, luego dentro de la propia comunidad universitaria, porque hay mucho que trabajar en este sentido con la comunidad universitaria, y por último intentar llegar a la sociedad en general, porque el cambio climático es un tema, pues lógicamente, que nos afecta y nos preocupa a todos, ¿no? Para ello, desde la Cátedra Cambio Climático se llevan a cabo diversas acciones: jornadas de investigación universitaria, ciclos de conferencias, cursos de formación, seminarios y foros de debate. También se patrocinan eventos, trabajos desarrollados por estudiantes durante sus prácticas de empresas o premios a la mejor tesis doctoral, todos ellos relacionados con el cambio climático. La materia orgánica es un factor muy importante para la fertilidad de los suelos. Esta ayuda a mejorar la estabilidad y las propiedades de la tierra considerablemente, tanto las físicas como las químicas. De ahí la relevancia de que esta se utilice como una buena estrategia para tratar los residuos orgánicos en las comunidades. La explotación de la tierra ha provocado un desgaste severo de suelos en diversas regiones del territorio mexicano. Debido a que se está cultivando continuamente, pues los suelos se van degradando, los suelos se van erosionando y van perdiendo la productividad debido a la falta de materia orgánica. Por esta razón, investigadores de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros en el estado de Puebla
han decidido actuar a partir de otra problemática ambiental, el exceso de residuos. Después de una recolección de desechos orgánicos, estos pasan por ciertos procesos para llegar a un estado de composta 100% funcional y así establecer los parámetros operativos de un sistema de composteo a mayor escala. Y estamos tratando de acelerar los procesos de composteo para poder después transferir esta tecnología a algunos habitantes que estén interesados en esto y entonces que en las mismas comunidades se empiecen a tratar estos residuos. Para generar la composta se mezclan desechos orgánicos con plantas endémicas de la región y estiércol de ganado. Posteriormente, el producto es sometido a pruebas y análisis para verificar su calidad. Se determinan algunos parámetros de gran importancia que son, por ejemplo, la humedad, el pH, su conductividad eléctrica, materia orgánica, el fósforo, algunos macro y microelementos como es el sodio, el potasio, el calcio, hierro, cobre, zinc, de interés que sirven prácticamente para la integración de los suelos. El objetivo es brindar a los agricultores de la Mixteca fertilizantes orgánicos sustentables, ricos en nutrientes y a muy bajos costos, así como rescatar la calidad y el rendimiento de los suelos agrícolas, al mismo tiempo que se reducen la cantidad de desechos orgánicos en los rellenos sanitarios. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Yolanda Enríquez, desde la ciudad de Puebla, en México. Estás viendo el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. El estatus actual del petróleo como componente integral de la política, sociedad y tecnología tiene sus raíces en los primeros años del siglo XX. La invención del motor de combustión interna fue la principal influencia en el auge de la importancia del petróleo. Pero hoy esto está por cambiar de manera definitiva y así lo vemos en una de las capitales del petróleo. Autobuses de 2 pisos propulsados por hidrógeno. Ese es el objetivo de Aberdeen, la llamada capital europea del petróleo, que busca transformarse en una economía verde. La ciudad escocesa prosperó gracias a la extracción de petróleo del Mar del Norte, pero ahora se prepara para que una flota de 15 autobuses dobles que solo emitirán vapor de agua empiece a circular por las líneas más utilizadas. Creo que lo importante del proyecto es que debemos comprender la confiabilidad y el rendimiento de estos vehículos. Así que todavía hay mucho que hacer una vez que podamos probar eso y volver a un nivel en el que estemos satisfechos, que esté en línea con el rendimiento del diésel equivalente. Entonces obviamente veremos la inversión futura, pero creo que ahora es un proyecto en el que estamos totalmente comprometidos para hacerlo exitoso. Cada autobús cuesta unos $650,000 y completarán la flota de vehículos que ya funcionan con hidrógeno en la ciudad. Estos autobuses serán en total 15 de 2 pisos. Tendremos 10 más el año entrante, así que nuestra flota en esta generación será la primera del mundo de 25 autobuses dobles de hidrógeno. En 2015 se realizó un proyecto piloto con autobuses propulsados por hidrógeno y se abrió la primera estación de producción y reabastecimiento en el Reino Unido. Aberdeen produce 500 kilogramos de hidrógeno limpio por día. La ciudad espera que este proyecto de casi $11 millones, financiado por el gobierno autónomo escocés y la Unión Europea, ayude a desarrollar una industria del hidrógeno en la región, en busca de una economía verde ante la creciente demanda mundial. La Niña es un fenómeno que produce un enfriamiento a gran escala de la superficie del océano en las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, además de otros cambios en la circulación atmosférica tropical, como los vientos, la presión y las precipitaciones. Para algunas zonas y especies, esto significa buenas noticias. El más reciente censo del Parque Nacional Galápagos de Ecuador arrojó una buena noticia. La población de pingüinos y cormoranes no voladores alcanzaron una cifra récord.
Así lo confirma Dani Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Es que hemos tenido en los últimos años una corriente de la Niña muy positiva. Quiere decir que el agua fría ha sido constante en estos sitios y por ende el grado de alimentación de estas especies es alto, porque la corriente fría trae productividad primaria que permite mantener un grado de alimentación permanente. El pingüino de Galápagos es la única variedad que habita y anida sobre la línea ecuatorial y es una de las especies más pequeñas de pingüino a nivel mundial, llegando a medir hasta 35 centímetros, mientras que el cormorán de Galápagos habita en un área muy restringida y es el único en el mundo que perdió su capacidad de volar y desarrolló habilidades para bucear. Que durante este año al menos, la presencia de embarcaciones turísticas en este sector y actividad turística ha disminuido y en algunos meses estuvo en cero. Esto también puede contribuir a que el número poblacional de estas dos especies haya aumentado. En cuanto a las especies que se tomaron en cuenta para la valoración del censo, el 86% fueron adultos, tanto del cormorán no volador como del pingüino de Galápagos, siendo este valor positivo porque significa que existe una población adulta reproductiva. En 1971 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Lenin de la Paz. Su obra comprende 45 libros más diversas recopilaciones y antologías que han sido traducidas a más de 35 idiomas y estudiada en las principales universidades y centros de investigación literaria. Pero parece que todavía hay elementos por conocer de la obra de Pablo Neruda. Una versión preliminar del soneto Sangre de Toro, mecanografiada y firmada por el poeta chileno Pablo Neruda, fue hallada el pasado julio en el departamento de una amiga suya. El soneto sería la versión preliminar del publicado en el libro Comiendo en Hungría, compuesto a dos manos junto al poeta guatemalteco Miguel Ángel Asturias, durante un viaje que ambos hicieran con sus esposas por Budapest. El hallazgo tuvo lugar en Santiago de Chile, en la casa de Perla Greenblatt, antigua amiga del poeta, esposa del abogado Sergio Teitelboim. Dos de sus tres hijas, Patricia y Berta, explicaron cómo se encontró la pieza y cómo pudo llegar a manos de la familia. Lo que pasa es que mi mamá se murió hace un mes y medio y nosotros empezamos a ordenar el departamento para desocuparlo, digamos. Y en el orden, en una caja que había el papelito doblado, que era eso. Y ahí lo encontramos. Mi hermana Marcia lo encontró realmente. Neruda hacía unos almuerzos en Isla Negra, en donde habitualmente él preparaba su famoso caldillo de congrio, pero además ponía la mesa en el patio, una mesa grande, y entregaba poemas a los invitados. Después del golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973, la casa del matrimonio fue varias veces allanada por los militares, quienes destruyeron los poemas. Debido a esto, la sorpresa fue mayor para las hermanas Teitelboim, pues creían que ya no quedaba rastro de la obra de Neruda en su hogar. Yo tengo el recuerdo que en la casa habían varios poemas, tanto que cuando él gana el premio Nobel, yo estaba en el colegio, en un liceo, el Liceo 7. Y hice una exposición en el liceo y llevé todos los poemas que teníamos de Neruda y los pusimos en un diario mural. Este mecanuscrito no fue el único tesoro relativo a Neruda que apareció en el domicilio de Greenblatt. Allí se encontró también una invitación de 1961 a la inauguración de La Sebastiana, la casa en Valparaíso de Neruda, y una sentida carta de puño y letra del poeta escrita desde París y fechada el 5 de noviembre de 1965, dirigida a Sergio Teitelboim tras la muerte de su hermano Miguel en un accidente automovilístico. Las hermanas han decidido donar el material encontrado a la Universidad de Chile, que ya tiene un importante acervo de la obra del Nobel chileno. La ceremonia de entrega de los poemas a la institución educativa se hará de manera virtual el 23 de septiembre, día en que también se cumplen 47 años de la muerte del poeta. El carnaval es un elemento central de la autoconstrucción social brasileña, uno de los pilares de la compleja integración racial, social y cultural de ese país, por lo que su suspensión ha sido una de las pruebas más duras para el país durante la pandemia. Sin embargo, algunas actividades empiezan a reanudarse. Portela, la mayor vencedora del Carnaval de Río de Janeiro, abrió sus puertas y se convirtió en la gran primera escuela de samba carioca en reiniciar sus actividades tras 8 meses de cuarentena por la pandemia del coronavirus.
Sin carnaval todavía en el horizonte, Portela preparó hoy su tradicional feijoada, el plato más típico de la culinaria carioca para celebrar el retorno de los eventos, los cuales fueron autorizados por la alcaldía pese a que la COVID-19 continúa firme en Río de Janeiro, aunque con una leve tendencia a la baja. Antes de comenzar la fiesta, la escuela dedicó un minuto de silencio a las víctimas del coronavirus, una enfermedad que ha cegado la vida de más de 162.269 personas en todo el país, de las cuales 20.905 en el estado de Río de Janeiro. Lejos de las aglomeraciones que siempre han marcado los encuentros en las escuelas de samba, el distanciamiento social se dejó entrever en este gigantesco club recreativo, en el que, al igual que en otros sectores, también se han impuesto los protocolos sanitarios de prevención de la COVID. Además de limitar el aforo al 50% de la capacidad, la Portela distanció las mesas más de 2 metros, limitó a 8 el número de asistentes en cada uno de sus camarotes y prohibió los bailes a ritmo de samba en la pista central. Es la primera vez en más de un siglo que el Carnaval de Río de Janeiro, uno de los más importantes del mundo, está en suspenso ante el riesgo de aglomeraciones en plena pandemia de la COVID. Esto porque los desfiles de las escuelas de samba del llamado Grupo Especial del Carnaval de Río, considerados como el mayor espectáculo del mundo al aire libre y principal atractivo de la fiesta, concentran en 2 noches en el Sambódromo a 145.000 espectadores, sin contar con los cerca de 5.000 integrantes de cada una de las agrupaciones y las miles de personas necesarias para el evento. En Colombia, más de 50 años de conflicto armado han dejado profundas huellas y consecuencias en el tejido social. Y aunque se han tomado iniciativas desde el ámbito político para paliar la situación, son las expresiones culturales las que tienen mayor posibilidad de permear en la sociedad. El programa, que se transmite cada domingo en la noche y que es presentado por el actor Santiago Alarcón, le abre la posibilidad a las víctimas de contar su verdad para entender el conflicto armado más allá de las 2 partes que estuvieron enfrentadas. La historia ha sido contada a medias, no solo en cuanto a los hechos, sino en cuanto a los actores y en cuanto a las regiones. Los medios de comunicación han estado muy mirando desde el centro, ¿no? desde las ciudades, y por otro lado muy desde el discurso guerrerista, el héroe y el villano. No se ha hablado del que sobrevive, que son las víctimas. Durante 12 capítulos se presentan 7 secciones modulares. Uno de estos espacios es Charlas con Pacho, que invita a influencers y jóvenes a construir memoria y conversar sobre paz. Es un súper reto conectar con esa generación, pero también espabilar a la otra, porque en el otro extremo está un montón de gente que sí sabe más o menos lo que pasó, pero que o está aturdida, o está cansada, o está como en negación. Entonces, por eso teníamos en el primer capítulo a Lali y a Sandra, y a lo largo de los capítulos estamos tratando de involucrar siempre ese tipo de voces. Frente al espejo busca reconciliar al país desde lo audiovisual y dar a conocer el trabajo de la Comisión de la Verdad. Es una invitación a los colombianos para reflexionar, informarse y escuchar sobre lo que pasó en más de 50 años de conflicto. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NCC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Hoy desde el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, en la ciudad de Cuernavaca. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.